Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un video más de un servidor, ahora con esta segunda parte sobre este apasionante tema sobre la hipertensión arterial. Sean bienvenidos. Como se acordarán, en el video pasado vimos lo que es la presión arterial, los valores normales, cómo se debe tomar correctamente, pero ante todo, cómo debemos llevar un buen control, una buena vigilancia, porque cuando existe esa herencia, esos malos hábitos, todo lo que comentamos como causales de la presión arterial que se empieza a elevar y esto favorezca una hipertensión como tal, pues obviamente vamos a empezar a tener complicaciones. Complicaciones que a veces no se ven inmediatamente, pero empiezan poco a poco a aparecer. Por eso muchos colegas le han llamado a la hipertensión el asesino silencioso. Porque uno puede no tener ninguna molestia y tener la presión muy arriba, ya que hasta el paciente lo considera normal. No, lo normal para mí es tener la presión 140-100, doctor. Y a la hora en que viene una cuestión de un estrés importante, ya lo hemos visto, o un susto, un coraje, pues vienen los sustos, las complicaciones agudas, o también a largo plazo las complicaciones crónicas, las cuales vamos a hablar en este video. Comencemos con las complicaciones agudas de la hipertensión arterial. Cuando nosotros empezamos a tener un aumento de la fuerza con las que las arterias reciben esa sangre, podemos obviamente ir dañando la capa más interna que tiene las arterias. Y esto produce una inflamación, que haya una menor circulación y obviamente causar que si llega a haber un coágulo, pues sea una complicación cardiovascular. Nos puede venir literalmente un infarto a cualquier parte del cuerpo, aunque casi siempre pensamos en las coronarias y entonces podemos tener desde una angina de pecho en el corazón o podemos tener un infarto agudo del miocardio, que es el músculo cardíaco. Y hay personas que obviamente la circulación, como nosotros la tenemos igual que el estímulo eléctrico, como si fuera un árbol al revés, puede tener un infarto aquí en una ramita, o puedo tener un infarto acá en otra ramita, y hay gente que dicen, es que tuve 50 infartos a lo largo de mi vida, y ciertamente la cuentan. El corazón sigue funcionando de alguna forma, aunque tiene menor capacidad para realizar esfuerzos. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un infarto directamente en el tronco? Se llama muerte súbita, el paciente simplemente tuvo un infarto masivo y falleció en ese momento. Esa es una de las complicaciones agudas que puede traer la hipertensión arterial, que es la famosa cardiopatía hipertensiva. Ahora bien, puede ser que no se afecte nada más la capa interna de las arterias. Se pueden afectar las otras capas, porque tiene 3 capas las arterias, y entonces se adelgaza una parte de la arteria y se hace como un chipote. Esto puede venir de nacimiento, déjenme se los digo, tiene un cierto nombre y se llama aneurisma. Vamos a pensar en un globero que hace sus figuras, sus animalitos con el globo, pero ven que de pronto hay una parte del globo que está muy adelgazada y se hace como un chipotito. Este chipotito es que está adelgazada la pared del globo. Hagan de cuenta igual con la arteria. ¿Qué creen que llega a pasar? Pues cuando nosotros tenemos ese adelgazamiento y recibe una mayor fuerza, con un susto, un coraje, pues el globo se revienta, literalmente por ahí. Pero también puede ocurrir en nuestro cuerpo, con las arterias más delgadas. Comencemos por la nariz, que ahí tenemos arterias muy delgaditas. Y entonces podemos tener un sangrado de la nariz muy fuerte, una hemorragia. Normalmente a la nariz le llamamos epistaxis. Y en otorrinolaringología tiene obviamente muchas causas, pero una de ellas viene a ser la hipertensión arterial. Entonces, si yo ya tengo ese sangrado por la presión alta, pues no es nada más poner el tapón, sino obviamente si el paciente está estresado, bajar un poco el estrés, y también se utilizan medios físicos como el frío, pero ante todo bajar esa presión que al subir hizo incrementar la arteria. El organismo se encargará de repararlo, no tiene nuevamente mayores complicaciones. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos ese adelgazamiento en lo que viene a ser en una arteria del ojo? A diferencia de lo que ocurre cuando nos da un aire, como le llamamos, o una infección, una conjuntivitis, que puede ser en un ojo o a veces en los dos, pero normalmente nada más en uno. Muchas veces cuando la hipertensión está muy elevada, se puede notar con el derrame de uno o de los dos ojos.
pero sí se ve muy exagerado y normalmente no es tanto el ardor que produce, sino que se aprecia. El paciente no siente ninguna molestia, pero se ve perfectamente el derrame que está presentando el ojo. Bueno, se tiende a reabsorber en el momento que la presión se regula al paso de los días y no tiene mayores complicaciones. Aquí la complicación aguda de ese adelgazamiento de la pared arterial y que venga una hemorragia vendría a ser en el cerebro. Porque si nosotros tenemos un aneurisma ya preexistente o que se forme por ese aumento de la presión arterial y reviente, o se tiene una hemorragia y la sangre empieza a comprimir todas las funciones del cerebro y puede producir muchísimos problemas muy graves porque se pierde la función del cerebro, puede haber hasta un infarto cerebral o le llaman accidente vascular cerebral, precisamente porque ese sangrado está ocupando espacio, o le llaman otros enfermedad vascular cerebral, aunque no todo es por hemorragias. Como vamos a ver, también puede ser porque se formó un trombo, se llama trombosis cerebral, o puede ser porque se formó en otro lado ese trombo y formó un émbolo, una embolia cerebral. Pero aquí estamos hablando de la hipertensión, la hemorragia cerebral, que es un derrame, eso viene brusco. Esa es una complicación aguda de la hipertensión arterial y por la cual tenemos que tratar de evitarlo porque puede causar secuelas que pueden durar algunos días, meses, o pueden ser ya secuelas definitivas y que el paciente ya pierda la mitad de la movilidad, la mitad del cuerpo, o a veces puede generar la muerte inmediatamente. Por eso tenemos que actuar ahí. Para cerrar las complicaciones agudas, habría que mencionar que hubiera esta hemorragia o hubiera alguna complicación brusca a nivel del hígado, una complicación hepática, o a nivel de los riñones, que son órganos que manejan muchísimo la circulación y que obviamente también pueden tener una afectación en el sistema circulatorio y producir un problema en su función, ya sea hepático y entonces tener un problema que el hígado es el laboratorio del cuerpo, o a nivel renal, que el riñón también regula sobre todo la excreción de los líquidos y que puede hacer también un problema como un círculo vicioso para que suba aún más la presión arterial. Entonces, en resumen, tenemos que tener esa presión arterial controlada para evitar esas complicaciones agudas. Y ahorita hablaremos de las complicaciones crónicas. Para hablar de las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial, lo primero que vamos a pensar es lo que ya había mencionado como cardiopatía hipertensiva. De hecho, muchos colegas utilizan el término cardiopatía hipertensiva no a un proceso agudo, que ya vimos que se puede producir un problema agudo en cualquier parte circulatoria del cuerpo, sino que aquí a largo plazo se está creando otros mecanismos dentro del organismo. Vamos a pensar en el músculo del corazón, el ventrículo izquierdo, que es el que bombea la sangre a todo el organismo. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, me puedo hacer ejercicio y quiero hacer bíceps? Y entonces empiezo a hacer repeticiones. Al paso del tiempo, que esto no se hace luego, sino tarda obviamente días, meses o hasta años, va a crecer el volumen directamente del músculo. Pero ahora pensemos eso en el músculo cardíaco. Entonces, cuando se hace muy grueso, la circulación no es la misma y se tienden a formar coágulos. De hecho, muchas veces la cardiopatía hipertensiva viene porque ya tengo esa hipertrofia del ventrículo izquierdo que puede ir a dos cosas. Una, que se formen coágulos dentro del corazón y de ahí sea las coronarias y producir el infarto del que hablamos como complicación aguda, o que se puede ir como émbolo directamente al cerebro y producir el accidente vascular cerebral crónico, que en este caso es una embolia cerebral como tal, porque no se formó en el cerebro, sino se formó en el corazón y de ahí fue para allá. Es de lo que se puede tratar. Ese es uno. Pero la otra que podría ocurrir es de que el corazón se vaya perdiendo su función y llega un momento en que ya no puede bombear la sangre como debe y entonces empieza a crecer, como un globo, se va inflando el corazón y eso ya se llama insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Y esto pues obviamente tiende a complicar todo en el organismo, porque ya no puede uno mover los líquidos adecuadamente y se va a empezar a hinchar uno en los ojos, en las manos, en los pies, normalmente hacia la tarde-noche, porque el corazón no está ejerciendo bien su función y cuando uno descansa, reposa y ya estamos con los pies a nivel de corazón, entonces ya me puedo parar a orinar más
y entonces eso habla de una retención de líquidos que se produjo de origen cardiovascular. Por eso los médicos tenemos que enviar también una radiografía de tórax o un electrocardiograma, o ya cuando algo no está bien, hasta un ecocardiograma, que ya es con ultrasonido, o algunos otros estudios específicos para ver cómo está la función del corazón. Eso es, en resumen, la cardiopatía hipertensiva. Y si esto no se controla, una insuficiencia cardíaca también puede generar que el paciente tenga después problemas de que no hay un ritmo normal, una arritmia, puede producir que el corazón se quede contracturado, eso se llama fibrilación ventricular, y simplemente el paciente fallezca. Como hemos visto, pues muchas de estas complicaciones agudas y crónicas de la hipertensión que van a ir minando la función de muchos de nuestros órganos, porque esos órganos van dejando de funcionar. Vamos a tener una insuficiencia renal si afectó al riñón, y una insuficiencia renal pues muchas veces hace que ya se requiera de un trasplante de riñón o que se comprometa la vida de la persona. Igual, si tenemos una insuficiencia hepática, pues imagínense que todas las toxinas que deberían de eliminarse, irse a la sangre y de ahí irse hacia los riñones y para afuera, se concentran en el cuerpo. Y obviamente eso nos intoxica, y especialmente a nivel cerebral también, que el cerebro viene a ser la parte fundamental para nosotros poder desarrollar nuestros sistemas normales, nuestro equilibrio, nuestro pensamiento, raciocinio, pero también las funciones automáticas, como es respirar, como es comer, como es hacer nuestras necesidades. Por ello es clave mantener la presión en un cierto nivel y no dejar que esto siga elevándose, porque si no, vamos a tener una combinación en que va apareciendo esas complicaciones crónicas y de pronto algunas agudizan, y es cuando vienen los sustos. Entonces reitero, ¿qué necesidad tengo de ir al médico cuando ya me estoy muriendo? ¿Por qué no atenderme antes y evitar que vengan los sustos? De eso vamos a seguir insistiendo a lo largo de los videos, porque la hipertensión, reiteramos, puede producir la muerte en cualquier momento si no está bien controlada. Bueno, pues ya vimos cómo la evolución de la hipertensión llega a la muerte tarde o temprano, lo mismo que ocurre con la diabetes cuando hay las complicaciones agudas y crónicas, y aparte, muchas veces por lo menos el corazón puede avisar cuando va a venir un infarto, cuando hay una angina de pecho. Tengo el dolor, pero dura menos de 30 minutos, no produce náusea, se tiende a recuperar el paciente, pero ya es un aviso. Ya cuando viene un infarto, pues muchas veces tenemos 2 horas, o igual cuando tenemos un derrame cerebral, también en las primeras 2 horas son importantísimas, porque es donde podemos salvarle la vida a la persona. Si nosotros sospechamos de que te da un cuadro grave, se tiene que ir al hospital inmediatamente, porque ahí es donde se le puede salvar la vida, antes de que venga, pues obviamente, un cuadro de un fallecimiento. Entonces, vamos a tratar de cuidar, pues no solamente la presión, sino todo lo que conlleva o que lleva a la presión elevada, como son los niveles de lípidos en el cuerpo, los niveles de azúcar en el cuerpo, un equilibrio. O sea, no se trata de renunciar a lo que nos gusta, el peso corporal, que para eso llevamos el tratamiento de un servidor, para tratar no nada más de vernos más estéticos, sino también de considerar nuestra salud, que es muy importante. Entonces, el mencionar todas estas complicaciones a lo largo de este video no es para que le tengamos miedo. Tengamos miedo de dejar que avance una enfermedad, porque si nosotros nos atendemos antes, podemos llevar nuestra vida normal muchísimos años más. Sabemos que de algo nos tenemos que morir, pero pues ya cuando seamos muy viejitos, y reitero, si yo te dijera, vas a vivir un día más, pero la vas a vivir bien, de una gran calidad de vida, diría, lo compro, porque es un día. Ahora imagínate que yo te digo, ¿te vas a vivir bien 20, 30, 40 años más? La calidad de vida también actúa, no nada más cuántos años viva, sino cómo los voy a vivir. Eso que quede en el pensamiento. Y bueno, con eso cerramos el video del día de hoy. Seguiremos hablando obviamente de otros temas muy apasionantes. Les agradezco como siempre la atención a este video y nos vemos en el próximo video. Gusto en saludarlos y hasta luego.